Estoy seguro que alguna vez han escuchado la pregunta, ¿y yo qué soy para ti? Si llevamos esta pregunta al derecho, no tenemos una respuesta tan clara. Por eso hoy vamos a hablar un poco sobre la dignidad humana de la persona en el derecho. Porque esta interrogante de qué somos en realidad se la han hecho muchísimas personas en diferentes ciencias, pero en el derecho agarra esto un poco más de importancia porque tiene que definir qué vamos a regular en sí de las personas como sujetos de derecho, tanto de sus obligaciones como también de la capacidad de exigir a otros un comportamiento gracias al derecho que poseen. ¿Quiénes son entonces los entes sobre los cuales recae la clasificación de persona? ¿Será que nos referimos únicamente a las personas de carne y hueso o hay alguna otra característica que debamos de considerar? Y por supuesto, ¿en qué consiste ser de esos entes a los que el derecho regula? Pues para esta clase hoy nos vamos a enfocar en hablar de hombres y mujeres como individuos, a quienes nos vamos a referir como las personas, y también a las colectividades humanas que comúnmente las conocemos como personas jurídicas. Para avanzar un poco en esta materia, entonces, es importante que distingamos tres términos que se parecen mucho y se tienden a confundir: el de persona, personalidad y personería. Persona se refiere al individuo humano o a esas colectividades de personas que acabamos de mencionar. La personalidad ya no tiene nada que ver con su carácter, como dice, ay, qué alegre. No, tiene que ver con el atributo del que gozan estas personas para ser sujetos en una relación jurídica, ya sea de manera activa o pasiva. Dicho de otra forma, la personalidad es la capacidad para ser sujeto de derechos, para poder exigir algo, por ejemplo, o para poder sujetarnos al cumplimiento de alguna obligación a favor de otra persona. Y en tercer lugar tenemos la personería, que esta es la capacidad que tiene un representante para actuar en nombre de su representado, de tal manera que el representado es como que si hubiera hecho el acto por sí mismo, cuando sabemos que lo hizo a través de otra persona. Entonces, teniendo esto en cuenta, ya podemos hablar de los sustratos que puede tener la personalidad de las personas. Cuando nos referíamos entonces a los individuos, en realidad nos referimos a la persona jurídica individual, que comúnmente en el derecho salvadoreño se conoce como persona natural. ¿Por qué? Porque todas las personas, desde el momento de la concepción, se considera de que son sujetos de derecho, son personas jurídicas. En cuanto a las personas jurídicas de sustrato colectivo, o comúnmente persona jurídica a secas, como hace referencia a nuestro Código Civil, también podemos encontrar a un conjunto de personas que se han agrupado con fines comunes para poder convertirse en una sola persona. Que eso vamos a hablar más adelante sobre si es una persona moral, persona ficticia o qué, que hay varias teorías al respecto. Por lo tanto, no es la mera agrupación de la que estamos hablando, sino la agrupación que ya se le reconoce esa personalidad, como en este caso sería, por ejemplo, hablar de Comoda, no de cada uno de ellos en individual. Entonces, la persona individual es en sí el ser humano, que es importante para el derecho no solamente como el sujeto de una relación jurídica, sino por su dignidad y sus atributos. Pero, ¿qué significa en sí esa dignidad? En primer lugar, tenemos que ver que la persona humana aparece como un ser superior en el universo material racional, que somos prácticamente el único ser vivo con esta capacidad. También vemos que tiene el ser humano la capacidad de discernir y esto lo vuelve responsable de sus actos en el ejercicio de su libre albedrío. Es decir, nosotros tenemos que responder por las cosas que voluntariamente hacemos. Y en último lugar, se relaciona también con la igualdad. Ojo, no estoy hablando de equidad, sino principalmente de la igualdad, que consiste en tratar igual a los iguales y tratar diferente a las personas diferentes. ¿Para qué? Para que todos tengamos las mismas oportunidades. Pero, ¿será entonces eso todo lo que implica la dignidad humana? ¿Qué más implica? Porque ya escuchamos frases como se te cayó la dignidad. ¿Qué quiere decir eso?
Pues veamos, porque hay varios aspectos adicionales que podemos considerar y que el ordenamiento jurídico salvadoreño también regula. Se trata de algunos principios que integran a la dignidad humana y que diferentes autores los mencionan de la siguiente manera. Por ejemplo, para Carlos Santiago Nino, él ha considerado tres, siendo el primero de ellos la inviolabilidad de las personas. Probablemente ustedes se recuerdan de esta escena del buen Harry Potter, en donde por efecto Mandela probablemente ustedes lo recuerden, que es como que si están jugando ajedrez, cuando la verdadera escena es esta que ven, en donde Ron dice que él se va a sacrificar para que los demás puedan seguir con el juego y avanzar. La dignidad humana, en cuanto a la inviolabilidad de las personas, prohíbe imponerle a las personas ese tipo de sacrificios. Solamente se puede hacer cuando beneficia a otros individuos. Un caso de ello sería, por ejemplo, la expropiación. A nadie se le puede exigir perder sus bienes, salvo que sea entonces siguiendo un debido proceso y reconociéndosele a la persona el debido precio, porque esa inmueble se va a utilizar para un mejor y mayor bien que podríamos decir en común. En segundo lugar, hablamos de la autonomía de las personas, que esto implica esa posibilidad de que cada uno de nosotros pueda seguir sus propios planes de vida. Eso sí, siempre y cuando sean acorde con el ordenamiento jurídico. Es que es vuestra vida, pero es mi vida también, porque todo lo que le afecta a él me afecta a mí. Así, por ejemplo. Y en tercer lugar, para Santiago Nino, estamos hablando también de que la responsabilidad es únicamente de los actos voluntarios, que conocemos también como el principio de responsabilidad, que atribuye a la responsabilidad de manera subjetiva. Entonces, ¿qué significa eso? Que no podemos atribuir responsabilidad por ejemplo... No, verás, ¿es porque soy negro? No, no se puede. Solamente por los actos que comete la persona, no por razones de su raza, ni tampoco por su nacionalidad, ni por sus creencias políticas, ni por su profesión religiosa. No, solamente puede ser alguien, por ejemplo, culpable de lo que hace porque lo ha hecho voluntariamente. Entonces, Santiago Nino presenta estos tres elementos y podemos complementarlo también con lo que otro doctrinario, que es Gregorio Peces Barba Martínez, nos dice. Que él dice, por ejemplo, la dignidad humana implica la capacidad de decir no. Y eso tiene que ver con la capacidad de discernimiento que habíamos mencionado. También dice que es el poder razonar y construir conceptos generales. ¿Cómo? Pues a través precisamente de nuestro razonamiento como humanos. Pero hay otras cosas también que no solamente se ven así tan secas, sino también la capacidad de crear belleza. Y eso va en una combinación tanto de nuestra razón con nuestras habilidades. Porque, por ejemplo, un animal, ustedes han visto en TikTok perritos haciendo obras de arte, pero jamás como la de este buen amigo Bob Ross, porque ahí está mezclado el sentimiento y las emociones de las personas. Y también nos dice Peces Barba, es la capacidad de comunicarnos y dialogar, aún de las formas más complejas que podamos imaginar. Por ejemplo, hablemos de trabajo, pero sin hablar de trabajo. Por eso, dice Peces Barba, al final se trata de que somos seres morales de una ética privada, para escoger pues libremente nuestros caminos de virtud, de bien, de felicidad y de salvación. Por ejemplo, vean esto. Oye, ¿y si lo matamos? ¿Qué? ¡Estoy cansado! Olvídalo, no mataremos al caballo. Está bien, fui un loco y me ofusqué. ¿Ven? Precisamente esa capacidad de escoger libremente el camino a seguir. Entonces, en resumen, vemos que todos estos principios integran la dignidad humana y eso es lo que nos distingue a nosotros como seres humanos de cualquier otro tipo de ser vivo. Por eso es que actualmente la dignidad humana es un concepto orientador y fundamentador de todo el ordenamiento jurídico. De hecho, si nosotros vemos la Constitución de la República de El Salvador, logramos identificarlo desde el artículo 1,
donde se dice que El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado. Por eso podemos concluir con una excelente frase que nos presenta el doctor José Albino Tinetti al respecto, donde dice: los derechos humanos no son absolutos o ilimitados. Aún los más preciados, como la vida y la libertad, en ciertos supuestos, cabe limitarlos, cual es el caso de la pena de muerte y las penas y otras medidas que afectan la libertad. Hay limitaciones que se admiten en la medida que sea necesaria para la convivencia y el respeto de los derechos de los demás. Pero el respeto a la dignidad de la persona sí es absoluto en cuanto mínimo inviolable. Y las limitaciones que se pongan al disfrute de los derechos fundamentales no pueden conllevar nunca un menosprecio para la estima que, en cuanto a ser humano, merece la persona. Esto, si nosotros lo notamos incluso en países donde es permitida la pena de muerte, no se hace con el sufrimiento, sino aún en esos casos se hace con dignidad, respetando a las personas dentro de lo que cabe, obviamente. Así es que bueno, esto solamente son algunas pinceladas de lo que podemos hablar de la persona en el derecho, pero hay muchos más elementos que quiero compartirte y por eso te dejo esta lista de reproducción donde podrás ver todo lo que es la persona en el derecho y los atributos de la personalidad. Nos vemos.